La novia del mar. Dicen que, cuando cae la noche sobre el malecón de Campeche, justo cuando el viento empieza a soplar desde el golfo como si trajera susurros antiguos, algunas personas han visto una silueta blanca caminando hacia el mar y desapareciendo antes de que el agua toque sus pies. Pero antes de que pienses que es solo un cuento para turistas, déjame contarte lo que muy pocos se atreven a repetir. Porque esta historia es real hasta donde alcanza la memoria del pueblo, y cada fecha, cada lugar que mencionaré, sigue allí, esperando a quien quiera comprobarlo. Ahora dime, ¿estás seguro de querer oírlo completo? Mira, todo empezó mucho antes de que existiera el malecón moderno, mucho antes de que las luces iluminaran la ciudad por las noches. Estamos hablando del año 1880, cuando Campeche todavía era un puerto tranquilo, rodeado de murallas coloniales, con un mar tan calmado que parecía dormido casi todas las tardes. En aquellos años, en una casona cercana al barrio de San Román, vivía una joven llamada María del Carmen Herrera, hija de un comerciante español que tenía barcos anclados en el muelle de San Francisco, el muelle de madera que, para ese entonces, era el punto más importante de entrada y salida del comercio marítimo. María del Carmen, o como todos le decían, Carmelita, era conocida no solo por su belleza, sino por algo extraño. Siempre miraba al mar como si esperara que éste le respondiera. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se empieza a torcer. Porque hay quienes aseguran que, desde niña, Carmelita decía escuchar una voz que la llamaba desde el agua al caer el sol. Una voz suave, pero insistente. Una voz que nadie más escuchaba. Pero no te adelantes. Antes de hablar de esa voz, debes entender algo importante. En 1880, Campeche era una ciudad acostumbrada a defenderse del mar, de los piratas y de lo desconocido. Las murallas aún guardaban las marcas de ataques pasados, y la gente creía profundamente en presagios, señales y espíritus que caminaban entre nosotros. Y es precisamente esa mezcla de fe, superstición y silencio la que permitió que la tragedia avanzara sin que nadie hiciera nada. Porque, y escúchame bien, todo cambió la noche en que Carmelita conoció a un joven marinero. Un marinero que jamás debió poner pie en Campeche, ni cruzar su mirada con la de ella. Te advertí que la historia se vuelve más oscura aquí, pero ya que decidiste seguir, escucha con atención. El marinero se llamaba Eduardo Santibáñez, un joven de Veracruz que trabajaba a bordo del San Miguel Arcángel, un barco de carga que atracó en el muelle de San Francisco a finales de septiembre de 1880. Quienes lo conocieron lo describían como un muchacho serio, de ojos cansados por el mar, pero con una voz tan tranquila que parecía acallar cualquier tormenta. La primera vez que Eduardo vio a Carmelita fue durante la procesión del Cristo Negro de San Román, una celebración que hasta hoy sigue realizándose cada septiembre. Carmelita, vestida de blanco, como siempre la recordaban, caminaba entre la multitud iluminada por velas, y él no pudo apartar la mirada. Cuentan que en el momento en que sus ojos se encontraron, ella se detuvo como si alguien la hubiera sujetado por el hombro. Y tú quizá digas, fue un simple flechazo. Pero no, no lo fue. Los más viejos del barrio de San Román aseguraban que el mar se agitó sin razón esa misma noche, golpeando la escollera con una fuerza inusual, como si algo, o alguien, hubiera despertado. Eduardo y Carmelita comenzaron a verse a escondidas, caminando por los alrededores del fuerte de San José el Alto, donde el viento del Golfo soplaba tan fuerte que las palabras se las llevaba antes de ser escuchadas por otros. Ella le contaba de la voz que escuchaba desde niña. Él, en lugar de reírse, la escuchaba como si entendiera cada palabra. Pero aquí es donde surge el primer conflicto, porque mientras el amor de ambos crecía, el padre de Carmelita, don Ramón Herrera, no veía con buenos ojos que su hija se enamorara de un marinero itinerante, sin apellido importante y sin fortuna. Y no solo eso. Algunos vecinos empezaron a murmurar que el mar estaba inquieto desde que ese romance había empezado. Las olas no golpean así en septiembre, algo no está bien, decía doña Matilde, la mujer que vivía cerca del muelle y que conocía el comportamiento del mar como quien conoce el carácter de un hijo.
Nadie la escuchó. Nadie quiso hacerlo. Pero tú, mientras oyes esta historia, ¿no te preguntas lo mismo que muchos en aquel tiempo ignoraron? ¿Por qué coincidía la llegada de Eduardo con el despertar de aquella voz en el mar? La respuesta, o al menos, parte de ella, se revelaría en el evento más inesperado. Un suceso que marcaría el inicio de la verdadera tragedia. La noche en que todo comenzó a desmoronarse fue la del 12 de octubre de 1880, fecha que los habitantes del barrio de San Román aún mencionan con un escalofrío en la voz. Esa tarde, el cielo estaba limpio, demasiado limpio. No había nubes, no había viento, no había nada. El mar estaba tan quieto que parecía una lámina de metal oscuro extendida hasta el horizonte. Los pescadores, acostumbrados a leer el comportamiento del Golfo, lo supieron al instante. Cuando el mar se queda inmóvil, algo viene. Y tenían razón. Esa noche, Eduardo había prometido encontrarse con Carmelita junto a la antigua estructura del baluarte de San Carlos, un lugar donde las sombras de las murallas parecían tragarse los pasos de cualquiera que se acercara. Ella llegó primero, vestida de blanco, como siempre, esperando, mirando el mar, como siempre, y fue allí donde ocurrió. Carmelita aseguró después, aunque nunca volvió a contarlo abiertamente, que antes de que Eduardo apareciera, escuchó de nuevo la voz. Pero esta vez, no era un susurro suave. No, era un llamado profundo, firme, casi urgente, como si surgiera desde el fondo mismo del océano. «Vuelve», dijo la voz. «Y dime tú, ¿qué harías si una voz que te ha seguido toda tu vida de pronto hablara con tanta claridad que pareciera estar parada detrás de ti?» Carmelita sintió un frío que le recorrió la columna, como si el viento que no existía hubiera decidido soplar solo para ella. En ese momento llegó Eduardo, distraído al principio, hasta que vio el rostro de Carmelita. La muchacha estaba pálida, los ojos fijos en el mar oscuro. Él la tomó de las manos para tranquilizarla, y fue entonces cuando ella dijo algo que lo marcó para siempre. «No quiere que esté contigo». Eduardo pensó que se refería a su padre, pero Carmelita negó lentamente. «No, él no, el mar». Y allí, en ese instante, se escuchó un golpe sordo. No un trueno, no una ola, un golpe, como si algo enorme hubiera chocado contra una de las murallas del fuerte. Los guardias que patrullaban cerca juraron que la estructura vibró, aunque no hubo terremoto ni tormenta que lo explicara. Eduardo abrazó a Carmelita, prometiéndole que nada la separaría de él. Pero mientras decía esas palabras, una ola enorme, solitaria, sin viento que la originara, se estrelló contra las rocas y mojaron sus pies, a pesar de que ambos estaban varios metros alejados del borde, como si el mar hubiera intentado alcanzarlos. Y esa fue la primera advertencia. La primera señal de que algo no humano estaba empezando a reclamar lo que creía suyo. Pero la tragedia aún no había comenzado del todo. Eso, lamentablemente, vendría después. Aquella noche del 12 de octubre solo fue el presagio. El verdadero horror comenzó unos días después, cuando el comportamiento del mar se volvió imposible de ignorar. El 15 de octubre de 1880, los pescadores del barrio de Guadalupe regresaron antes del amanecer, con los rostros tensos y las redes vacías. Todos decían lo mismo: el mar estaba respirando. Así lo describieron, como si subiera y bajara en un ritmo extraño, profundo, casi humano. Y aunque muchos quisieron pensar que solo era un fenómeno natural, los más viejos del puerto, los que no necesitaban libros ni brújulas para predecir el clima, sabían que el mar solo respira así cuando está despierto. Mientras tanto, Carmelita se debilitaba. Su familia notó que ya no dormía, que hablaba menos, que parecía escuchar sonidos que nadie más podía oír. Doña Matilde, la misma mujer que había advertido sobre el mar inquieto, juraba haberla visto varias veces al amanecer, caminando sola hacia el muelle, descalza, aún con su camisón blanco mojado, aunque no había llovido. Pero lo peor fue lo que ocurrió el 18 de octubre, en el interior del templo de San Román. Carmelita había acudido para rezar,
quizá buscando ayuda divina para escapar de la voz que la atormentaba. Eduardo, que aún seguía en Campeche porque su barco debía zarpar días más tarde, entró detrás de ella, preocupado porque la joven no respondía a sus mensajes ni a sus visitas. Dentro del templo, él la encontró arrodillada frente al Cristo negro, pero con la mirada perdida, fija en el vacío. «Carmelita, ¿estás bien?», preguntó él, acercándose. Ella solo levantó la cabeza lentamente, y con un hilo de voz, dijo algo que él jamás olvidó. «Ya viene por mí». Antes de que Eduardo pudiera abrazarla, un estruendo sacudió el templo. Un sonido horrible, como si algo gigantesco hubiera golpeado los cimientos desde abajo. El sacerdote y varios feligreses aseguraron que las velas parpadearon todas a la vez, aunque no había viento adentro de la iglesia. Eduardo la sacó casi cargando, mientras Carmelita repetía una frase una y otra vez. «No debía amarte, no debía». Y aquí es donde la historia empieza a evolucionar, a mostrar su verdadera profundidad. Porque aquella voz que siempre la llamó no era una simple alucinación, ni una maldición familiar, ni un miedo infantil. Era algo más, algo que llevaba años observándola desde el mar. Algo que se había sentido traicionado cuando Carmelita entregó su amor a alguien de la tierra. A partir de ese día, el mar dejó de ser un simple escenario de fondo. Se convirtió en un personaje, un enemigo, o quizá, en el amante que la esperaba desde antes de nacer. Y lo que sucedió luego, marcó para siempre el destino de Eduardo y de todo Campeche. Después de lo ocurrido en el templo de San Román, Eduardo sabía que algo oscuro rodeaba a Carmelita, pero aún no comprendía cuán profundo era ese vínculo con el mar. La familia Herrera, desesperada, prohibió que Eduardo volviera a verla. Sin embargo, esa misma noche del 18 de octubre de 1880, mientras un viento extraño golpeaba las ventanas de la casona, Carmelita desapareció. La encontraron horas después, justo antes del amanecer, sentada en el borde del muelle, con los pies dentro del agua helada. Tenía el camisón empapado, aunque no había rastro de lluvia ni de oleaje fuerte. Y lo más inquietante, estaba cantando. Una melodía que nadie reconoció. Una canción sin letra, sin idioma. Un canto que parecía imitar el ritmo del mar cuando choca contra las rocas del baluarte de la soledad. Cuando la llevaron a casa, ella solo dijo: «No era yo quien caminaba, él me llamó». Y dime tú, ¿cómo reaccionas cuando alguien afirma que el mar la llama por su nombre? ¿Le crees? ¿O te convences de que está perdiendo la cordura? El padre de Carmelita pensó lo segundo. Eduardo, lo primero. Fue esa diferencia la que cambió todo, porque Eduardo, decidido a protegerla, acudió a uno de los hombres más viejos del puerto, don Eusebio Ramírez, un pescador que conocía las leyendas antiguas del Golfo y que vivía cerca de la piedra angular del fuerte de San Miguel, donde se decían muchas historias que no deben contarse cuando el mar está despierto. Don Eusebio escuchó lo que Eduardo le relató. La voz, las olas solitarias, los golpes contra la muralla, la luz que tembló en el templo. Y cuando Eduardo terminó de hablar, el anciano solo dijo una frase que heló la sangre del joven. «Eso no es nuevo. Ya ha pasado antes». Según él, hacía generaciones circulaba una creencia silenciosa, que el mar puede enamorarse de aquellos que nacen bajo su mirada, sobre todo de quienes nacen cerca del equinoccio o durante tormentas raras. Y cuando el mar se enamora, no deja ir a su elegido. No tolera competidores. Eduardo, incrédulo, negó con la cabeza. Pero don Eusebio no titubeó. El mar no quiere a tu Carmelita con nadie más. El mar la conoce desde bebé. Y ahora que tú llegaste, lo despertaste. Eduardo salió de allí con el corazón apretado. No podía aceptar que algo así fuera posible. Pero una parte de él, la misma que había sentido la ola golpeando a sus pies sin razón alguna, lo sabía. Había un rival que no podía enfrentar. Un rival que no respiraba, pero vivía. Un rival que podía decidir cuándo amar y cuándo destruir. Y la tensión, el miedo,
y esa sensación de que el mar los vigilaba incluso desde la oscuridad, comenzaron a crecer con cada minuto que pasaba. Lo que ocurriría después marcaría el clímax de su historia y el inicio del destino final de Carmelita. La noche del 20 de octubre de 1880 fue la última vez que la ciudad de Campeche durmió tranquila, porque lo que vendría después quedó grabado en la memoria del puerto como un momento que nadie se atrevió a cuestionar, pero que todos temieron repetir. Aquel día, el San Miguel Arcángel, el barco de Eduardo, debía zarpar rumbo a Veracruz, pero el mar no lo permitió. A pesar de que no había tormenta, ni vientos fuertes, ni corrientes peligrosas, el agua alrededor del muelle comenzó a moverse con un ritmo tan inusual que los marineros, con años de experiencia, se negaron a subir a bordo. Dicen que el barco crujió, como si algo desde abajo estuviera empujándolo, impidiéndole avanzar. Eduardo, atrapado entre su deber y su amor, decidió quedarse. Sabía que Carmelita lo necesitaba, y que el mar lo había marcado como enemigo. Mientras tanto, en la casona de los Herrera, Carmelita fue recluida por su padre. Las ventanas cerradas, las puertas aseguradas, las cortinas tapando cualquier vista al mar. Pero nada de eso importó, porque esa madrugada, la primera hora del 21 de octubre, el mar decidió avanzar. No con olas enormes, sino con algo mucho peor. Con silencio. A las 2:13 de la mañana, según el diario del guardia del fuerte de San Carlos, las aguas del Golfo retrocedieron, dejando al descubierto parte del lecho marino cerca del malecón. No lo suficiente para provocar alarma, pero lo suficiente para que todos supieran que estaba sucediendo algo antinatural. Y en ese exacto momento, Carmelita se despertó. La doncella que dormía en la habitación contigua aseguró que la escuchó hablar en sueños. Primero en voz baja, luego con una fuerza que no parecía suya. Ya voy, ya voy. Cuando entraron a su habitación, la encontraron de pie, con los ojos abiertos, pero sin ver a nadie, como si estuviera mirando un horizonte que solo ella podía percibir. Intentaron detenerla. Su madre lloraba, su padre suplicaba, pero Carmelita caminó hacia la puerta con una serenidad que heló a todos. «No puedo luchar», murmuró. Y entonces ocurrió el detalle que nadie supo explicar jamás. Las ventanas estallaron. No por viento, no por golpes, por presión, como si el aire dentro de la casa hubiera sido expulsado en un solo suspiro. A través de los vidrios rotos entró un olor a sal tan denso que algunos sirvientes vomitaron del mareo. Y con ese olor entró también una corriente de agua, un hilo fino que se extendió por el piso como si buscara a alguien. Como si buscara a Carmelita. Ella no gritó, solo cerró los ojos y caminó hacia ese hilo que la guiaba como un camino marcado. Su padre intentó sujetarla, pero una ola de agua helada lo empujó con tal fuerza que cayó contra la pared. «Carmelita, no», gritó Eduardo, que había corrido desde el muelle tras ver el extraño comportamiento del mar. Ella se giró hacia él, y con una voz que no era del todo suya, dijo: «Lo siento, él me espera». Entonces, salió de la casa, descalza, vestida con un camisón blanco que el viento, o algo parecido al viento, hacía ondear hacia el mar. Y tú, que escuchas esta historia, ¿no sientes que algo dentro de ti también quisiera seguirla? Porque todos en Campeche la siguieron. Velas, faroles, rezos ahogados. Una procesión nocturna que jamás volvió a repetirse. Carmelita caminó directo hacia el malecón, directo hacia el agua. Y lo que pasó cuando sus pies tocaron la orilla es algo que todavía hoy divide opiniones en el puerto. Pero todos coinciden en una cosa: el mar la estaba esperando. Ese 21 de octubre, alrededor de las 2:30 de la madrugada, una multitud silenciosa seguía a Carmelita entre calles empedradas y faroles agonizantes. El aire estaba tan quieto que cada paso resonaba como si la ciudad entera contuviera la respiración. Cuando llegaron al malecón, un malecón muy distinto al que hoy conocemos, apenas una franja de piedra que se internaba a unos metros en el mar,
todos vieron lo mismo. El agua no avanzaba, no retrocedía, no se movía. Parecía un espejo oscuro que absorbía la luz de las velas. Y allí, frente a ese mar inmóvil, Carmelita se detuvo. Eduardo corrió hasta alcanzarla y la tomó por el brazo. Lo hizo con tanta fuerza que sus dedos temblaban. «Carmelita, no lo hagas. Mírame, mírame a mí, no al mar». Ella lo miró, y durante un instante pareció regresar. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de miedo, pero también de amor. «Quise quedarme, de verdad quise», murmuró ella. El viento sopló entonces por primera vez en toda la noche. Un viento helado, húmedo, como el aliento de algo gigantesco. Y del mar salió un sonido. No un golpe, no un oleaje, un llamado. Un sonido grave, profundo, que hizo vibrar las piedras bajo los pies de todos. Un llamado que parecía repetir su nombre, una sílaba larga, ondulante. Car-Mel. La gente cayó de rodillas. Algunos rezaron, otros lloraron. Incluso los pescadores más viejos se cubrieron el rostro. Eduardo, desesperado, abrazó a Carmelita como si al hacerlo pudiera anclarla a la tierra, como si sus brazos pudieran competir con la fuerza del océano. Pero en cuanto lo hizo, una ola surgió de la nada. Una ola solitaria, imposible, levantándose desde un mar que un segundo antes había estado completamente quieto. Golpeó el malecón con furia, empapando a todos. Y lo más terrible, no tocó a nadie excepto a Eduardo. El joven fue lanzado contra las rocas con una fuerza brutal. Los marineros corrieron a ayudarlo, pero él, sangrando y apenas consciente, solo señaló a Carmelita con un brazo tembloroso. «No te vayas con él, resiste». Pero ella ya no estaba escuchando. Un silencio profundo envolvió al puerto. Carmelita dio un paso. Sus pies tocaron el agua. Y el mar, el mismo que segundos antes había levantado una ola violenta, se volvió suave, casi tierno, acariciando sus tobillos como si la recibiera. «Ya llegué», susurró ella. La multitud gritó. Algunos intentaron correr hacia ella. Otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse. Pero antes de que alguien pudiera alcanzarla, antes de que Eduardo pudiera levantarse, una columna de agua se alzó alrededor de Carmelita. No era una ola, no era espuma, era como un velo transparente que la envolvió, la sostuvo y la atrajo hacia el interior del mar. Ella no gritó, no luchó, no pidió ayuda, solo cerró los ojos, como una novia que camina hacia su destino. Y cuando la columna de agua cayó y se dispersó, Carmelita ya no estaba. El mar se la llevó, sin dejar rastro, sin devolver una prenda, un cabello, un suspiro, nada. Y sin embargo, lo más perturbador sucedió unos segundos después, cuando el mar, que había reclamado a su prometida, retrocedió suavemente y quedó completamente manso, como si acabara de saciarse, como si acabara de recuperar lo que siempre fue suyo. Pero la historia, la verdadera marca que dejó esa noche, no termina allí. El capítulo más inquietante, y el que aún hoy divide a los habitantes de Campeche, comienza en el regreso. Después de que el mar la envolvió y se la llevó, un silencio sepulcral cayó sobre el malecón. Un silencio tan profundo que algunos dijeron que ni siquiera podían escuchar el latido de su propio corazón. La multitud retrocedió, temblando. Los faroles parpadeaban con una luz enfermiza, como si la llama también supiera que algo prohibido acababa de suceder. Pero Eduardo no se movió. Aún con la sangre resbalando por su frente y el cuerpo entumecido, se arrastró hacia la orilla. Se arrodilló y, con una voz casi infantil, llamó su nombre una y otra vez. «Carmelita, Carmelita». No había respuesta. Sin embargo, quienes estaban cerca juraron que, cuando él se inclinó sobre el agua, algo movió la superficie. Un remolino pequeño,
demasiado pequeño para ser natural, pero demasiado preciso para ser casual, como si la superficie del mar hubiera respirado justo debajo de él. Eduardo lanzó una mano hacia el agua, tratando de alcanzarla, pero lo único que tocó fue un frío tan intenso que sintió como si su piel fuera a romperse. Los marineros lo alejaron a la fuerza, y esa noche, por primera vez en la historia registrada del puerto, nadie pescó al amanecer. No por miedo a las criaturas del mar, sino al mar mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, intentos de explicación, rezos y silencios incómodos. El padre de Carmelita mandó buscar su cuerpo por toda la costa, incluso hasta los alrededores del antiguo baluarte de San Juan, donde las corrientes suelen arrastrar todo lo que se pierde. No apareció nada, nada en absoluto, pero fue 8 días después, el 29 de octubre de 1880, cuando ocurrió el suceso que marcó para siempre la leyenda. Esa madrugada, un pescador llamado Tomás Valdés, conocido por su absoluta incredulidad hacia las supersticiones, salió antes del amanecer para revisar sus redes cerca del fuerte de San José el Alto. El cielo estaba cubierto, apenas dejando pasar una luz grisácea. Tomás remó con calma hasta que vio algo flotando a unos metros de la costa. Primero pensó que era una manta blanca que alguien había perdido en un barco. Pero cuando se acercó, el corazón casi se le detuvo, porque aquella figura, aquella silueta que flotaba, no era una manta, era una mujer, con el cabello extendido como un abanico negro alrededor de su cabeza, con un vestido blanco que parecía brillar bajo el agua. Tomás gritó por ayuda, pero cuando extendió el remo para acercarla, la figura se desvaneció. No se hundió, no se movió, simplemente se deshizo, como si hubiera estado hecha de espuma y sueño. Pero lo que más lo aterrorizó fue lo que quedó en su bote. Una huella húmeda, fresca, del tamaño exacto del pie de Carmelita, como si hubiera estado allí, como si hubiera subido al bote, y luego decidido no quedarse. Tomás regresó al puerto sin poder hablar durante horas. Y aunque algunos insistieron en que se trataba de un delirio provocado por el miedo, el viejo pescador juró hasta su muerte que la había visto claramente. Y no fue el único, porque pocos días después, más apariciones comenzaron a registrarse en las zonas costeras de Campeche. Siempre de madrugada, siempre una figura blanca, siempre en silencio. Y allí empieza la parte más inquietante, la parte que incluso hoy los pescadores mencionan con recelo. Ese 21 de octubre, alrededor de las 2:30 de la madrugada, una multitud silenciosa seguía a Carmelita entre calles empedradas y faroles agonizantes. El aire estaba tan quieto que cada paso resonaba como si la ciudad entera contuviera la respiración. Cuando llegaron al malecón, un malecón muy distinto al que hoy conocemos, apenas una franja de piedra que se internaba a unos metros en el mar, todos vieron lo mismo. El agua no avanzaba, no retrocedía, no se movía. Parecía un espejo oscuro que absorbía la luz de las velas. Y allí, frente a ese mar inmóvil, Carmelita se detuvo. Eduardo corrió hasta alcanzarla y la tomó por el brazo. Lo hizo con tanta fuerza que sus dedos temblaban. Carmelita, no lo hagas. Mírame, mírame a mí, no al mar. Ella lo miró, y durante un instante pareció regresar. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de miedo, pero también de amor. Quise quedarme, de verdad quise, murmuró ella. El viento sopló entonces por primera vez en toda la noche. Un viento helado, húmedo, como el aliento de algo gigantesco. Y del mar salió un sonido. No un golpe, no un oleaje, un llamado. Un sonido grave, profundo, que hizo vibrar las piedras bajo los pies de todos. Un llamado que parecía repetir su nombre, una sílaba larga, ondulante. Car-Mel. La gente cayó de rodillas. Algunos rezaron, otros lloraron. Incluso los pescadores más viejos se cubrieron el rostro. Eduardo, desesperado,
Abrazó a Carmelita como si al hacerlo pudiera anclarla a la tierra, como si sus brazos pudieran competir con la fuerza del océano. Pero en cuanto lo hizo, una ola surgió de la nada. Una ola solitaria, imposible, levantándose desde un mar que un segundo antes había estado completamente quieto. Golpeó el malecón con furia, empapando a todos. Y lo más terrible, no tocó a nadie excepto a Eduardo. El joven fue lanzado contra las rocas con una fuerza brutal. Los marineros corrieron a ayudarlo, pero él, sangrando y apenas consciente, solo señaló a Carmelita con un brazo tembloroso. «No te vayas con él, resiste». Pero ella ya no estaba escuchando. Un silencio profundo envolvió al puerto. Carmelita dio un paso. Sus pies tocaron el agua. Y el mar, el mismo que segundos antes había levantado una ola violenta, se volvió suave, casi tierno, acariciando sus tobillos como si la recibiera. «Ya llegué», susurró ella. La multitud gritó. Algunos intentaron correr hacia ella. Otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse. Pero antes de que alguien pudiera alcanzarla, antes de que Eduardo pudiera levantarse, una columna de agua se alzó alrededor de Carmelita. No era una ola, no era espuma, era como un velo transparente que la envolvió, la sostuvo y la atrajo hacia el interior del mar. Ella no gritó, no luchó, no pidió ayuda, solo cerró los ojos, como una novia que camina hacia su destino. Y cuando la columna de agua cayó y se dispersó, Carmelita ya no estaba. El mar se la llevó, sin dejar rastro, sin devolver una prenda, un cabello, un suspiro, nada. Y sin embargo, lo más perturbador sucedió unos segundos después, cuando el mar, que había reclamado a su prometida, retrocedió suavemente y quedó completamente manso, como si acabara de saciarse, como si acabara de recuperar lo que siempre fue suyo. Pero la historia, la verdadera marca que dejó esa noche, no termina allí. El capítulo más inquietante, y el que aún hoy divide a los habitantes de Campeche, comienza en el regreso. Después de que el mar la envolvió y se la llevó, un silencio sepulcral cayó sobre el malecón. Un silencio tan profundo que algunos dijeron que ni siquiera podían escuchar el latido de su propio corazón. La multitud retrocedió, temblando. Los faroles parpadeaban con una luz enfermiza, como si la llama también supiera que algo prohibido acababa de suceder. Pero Eduardo no se movió. Aún con la sangre resbalando por su frente y el cuerpo entumecido, se arrastró hacia la orilla. Se arrodilló y, con una voz casi infantil, llamó su nombre una y otra vez. «Carmelita, Carmelita». No había respuesta. Sin embargo, quienes estaban cerca juraron que, cuando él se inclinó sobre el agua, algo movió la superficie. Un remolino pequeño, demasiado pequeño para ser natural, pero demasiado preciso para ser casual. Como si la superficie del mar hubiera respirado justo debajo de él. Eduardo lanzó una mano hacia el agua, tratando de alcanzarla. Pero lo único que tocó fue un frío tan intenso que sintió como si su piel fuera a romperse. Los marineros lo alejaron a la fuerza. Y esa noche, por primera vez en la historia registrada del puerto, nadie pescó al amanecer. No por miedo a las criaturas del mar, sino al mar mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, intentos de explicación, rezos y silencios incómodos. El padre de Carmelita mandó buscar su cuerpo por toda la costa, incluso hasta los alrededores del antiguo baluarte de San Juan, donde las corrientes suelen arrastrar todo lo que se pierde. No apareció nada, nada en absoluto. Pero fue 8 días después, el 29 de octubre de 1880, cuando ocurrió el suceso que marcó para siempre la leyenda. Esa madrugada, un pescador llamado Tomás Valdés, conocido por su absoluta incredulidad hacia las supersticiones, salió antes del amanecer para revisar sus redes cerca del fuerte de San José el Alto. El cielo estaba cubierto, apenas dejando pasar una luz grisácea.
Tomás remó con calma hasta que vio algo flotando a unos metros de la costa. Primero pensó que era una manta blanca que alguien había perdido en un barco. Pero cuando se acercó, el corazón casi se le detuvo, porque aquella figura, aquella silueta que flotaba, no era una manta, era una mujer, con el cabello extendido como un abanico negro alrededor de su cabeza, con un vestido blanco que parecía brillar bajo el agua. Tomás gritó por ayuda, pero cuando extendió el remo para acercarla, la figura se desvaneció. No se hundió, no se movió, simplemente se deshizo, como si hubiera estado hecha de espuma y sueño. Pero lo que más lo aterrorizó fue lo que quedó en su bote. Una huella húmeda, fresca, del tamaño exacto del pie de Carmelita, como si hubiera estado allí, como si hubiera subido al bote, y luego decidido no quedarse. Tomás regresó al puerto sin poder hablar durante horas. Y aunque algunos insistieron en que se trataba de un delirio provocado por el miedo, el viejo pescador juró hasta su muerte que la había visto claramente. Y no fue el único, porque pocos días después, más apariciones comenzaron a registrarse en las zonas costeras de Campeche. Siempre de madrugada, siempre una figura blanca, siempre en silencio. Y allí empieza la parte más inquietante, la parte que incluso hoy los pescadores mencionan con recelo. El viento en la torre vigía cambió de golpe. Ya no era la brisa salada del Golfo, era un soplido más pesado, más denso, casi como si proviniera desde dentro del propio mar. Santiago dio un paso atrás cuando vio que la sombra bajo las aguas empezaba a tomar forma, una masa oscura que se movía con lentitud, pero con la certeza de algo vivo, antiguo y consciente. La novia del mar se acercó un poco más a él. Su rostro seguía hermoso, pero la tristeza absoluta en sus ojos parecía ahora mezclarse con un terror profundo, un terror que no era por ella, sino por lo que estaba emergiendo. Santiago sintió como la temperatura descendía a su alrededor. Su aliento se volvió visible, como si estuviera en pleno invierno, aún en la cálida noche campechana. «Isabela, ¿qué es eso?», preguntó con voz entrecortada. La figura no respondió con palabras, pero su mirada se clavó en la sombra del océano con tal desesperación que Santiago comprendió. Aquello fue la verdadera causa del destino de su amado Tomás. No había sido solamente un naufragio, había sido un encuentro. Una ola enorme golpeó con violencia la base del fuerte, sacudiendo toda la estructura. Santiago se sostuvo de la muralla, pero la novia del mar no se movió ni un centímetro. Parecía estar anclada a la piedra, como si fuese parte del mismo sitio. Entonces, la sombra en el agua emitió un brillo, no un reflejo de luna. Era luz propia, una luz pulsante, como si un corazón gigantesco latiera desde el fondo del mar. Un estruendo sordo retumbó. Santiago sintió como sus piernas flaqueaban. Fue entonces cuando lo vio. Una figura humana emergió entre el resplandor del fondo. No era corpórea, no del todo, parecía hecha de agua y luz, y sus rasgos eran apenas reconocibles, pero suficientes para intuir un rostro masculino, joven, vestido con ropa del siglo XIX, tal como los registros describían a Tomás del Río la noche de su desaparición. «No puede ser», susurró Santiago. «¿Tomás?». La novia del mar extendió la mano hacia la figura en el agua. Por un segundo, su rostro cambió. Ya no era solo pena, tampoco miedo, era amor puro, un amor congelado en el tiempo desde 1872. El espíritu en el mar se acercó un poco más, pero entonces, la sombra colosal volvió a moverse, bloqueando la débil luz del espectro. Era como si aquello lo retuviera. ¿Era un guardián? ¿Un captor? ¿Una fuerza natural o algo más antiguo que las leyendas mayas del propio Campeche? La respuesta no llegó, pero un estruendo final sacudió la torre, obligando a Santiago a apartarse del borde. La novia del mar, sin embargo, permaneció mirando hacia el fondo, con una determinación que jamás había mostrado.
Santiago supo entonces que lo que había empezado como una investigación histórica se había convertido en algo más profundo, una tragedia atrapada en un ciclo que él apenas podía comprender. Una ráfaga de viento lo empujó hacia las escaleras. La novia del mar lo miró por última vez. Y por primera vez, habló. Su voz era un susurro, como el roce del mar en la arena. Aún no termina. Y antes de que Santiago pudiera responder, ella desapareció en un remolino de niebla blanca que se disolvió lentamente sobre la torre. Pero el mar seguía brillando. Y lo que brillaba no era humano. Santiago descendió las escaleras del fuerte de San Miguel con la respiración acelerada, sin apartar los ojos del mar. El brillo seguía ahí, latiendo como un pulso vivo, y con cada latido, una onda sutil recorría la superficie del agua, como si algo inmenso y profundo respirara bajo ella. Cuando llegó al pie del fuerte, el silencio de la noche se sintió antinatural, demasiado perfecto. Ni un pájaro, ni un motor lejano, ni siquiera el rumor habitual de las olas contra las rocas. El golfo parecía contener la respiración junto con él. Santiago avanzó hacia la playa. La arena, fría y compacta, mostraba huellas. Huellas nítidas, pequeñas, delicadas. Como si una mujer con vestido largo hubiera caminado hacia la orilla segundos antes. Isabela, susurró, pero no hubo respuesta. De pronto, un destello surgió desde el agua. Esta vez, más intenso, más cercano, y junto a él, la figura luminosa de Tomás se alzó por encima del nivel del mar, apenas hasta la cintura, como si algo invisible lo mantuviera atrapado. Su rostro, aunque borroso, transmitía desesperación. Santiago dio un paso hacia adelante y sintió como el aire a su alrededor se volvía pesado, cargado de una energía antigua, casi sagrada. Una voz profunda, imposible de ubicar, resonó en su cabeza. No fue un naufragio. Santiago se paralizó. La voz no venía del espíritu, ni de Isabela. Era más grave, más amplia, como si se formara con el mismo movimiento del océano. Un remolino se abrió bajo la figura de Tomás. La luz que lo envolvía parpadeó como una vela a punto de extinguirse. Él levantó la mano hacia la playa, hacia Santiago, implorando no ayuda, sino comprensión. Y entonces, ocurrió. Desde las profundidades, una forma colosal ascendió. No emergió completamente, las aguas la ocultaban en parte, pero lo suficiente para dejar claro que no era una criatura marina común. Su contorno recordaba a las figuras descritas en antiguos códices mayas sobre los guardianes del Xibalbá, seres que vigilaban los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos, especialmente en lugares donde tragedias humanas habían abierto grietas entre ambos planos. ¿Era posible que el Golfo de Campeche fuera uno de esos puntos? ¿Que Isabela y Tomás hubieran quedado atrapados en un ciclo vigilado por ese guardián? La criatura emitió un rugido sordo que no rompió el aire, lo deformó. Y el espíritu de Tomás fue arrastrado hacia abajo con una fuerza imposible, desapareciendo en un destello final. La luz se extinguió. El mar volvió a oscurecerse. La superficie quedó lisa, perfecta, como si nada hubiera ocurrido. Santiago cayó de rodillas en la arena, temblando. Había buscado explicar una leyenda, y terminó presenciando una frontera entre mundos. Tras varios minutos, cuando finalmente levantó la mirada, vio algo a pocos pasos. Algo que no estaba allí antes. Un pequeño objeto, semienterrado entre la arena húmeda. Lo tomó con cuidado. Era un anillo antiguo, de oro corroído por el tiempo, grabado por dentro con dos iniciales que aún podían leerse. I.I.T., el anillo nupcial de Isabela y Tomás. Un escalofrío le atravesó el cuerpo. No era un mensaje de amor, era un aviso. Una advertencia para quien se atreviera a seguir hurgando en lo que el mar prefería mantener oculto. Santiago cerró el puño con el anillo dentro. El viento volvió a soplar. Las olas regresaron a su ritmo habitual. Pero en el aire, un susurro tenue recorrió la costa. Una voz femenina,
casi imperceptible, murmuró: «Aún estamos aquí». Y así, la leyenda de la novia del mar continúa, sin final inventado ni cierre complaciente, porque en Campeche, cuando el Golfo guarda un secreto, lo guarda para siempre.